Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Enigma de Radio Interferencia. Como siempre, todos los miércoles nos reunimos acá para tener una tertulia interesante, entretenida y la hacemos entre todos. Así que bienvenido a cada uno de los que se están incorporando a esta frecuencia, en la 106.3, la frecuencia modulada, por supuesto, y saludamos de inmediato a quienes nos acompañan el día de hoy. Germán Manríquez, como siempre, panelista estable del programa. Víctor Hidalgo, desde los Estados Unidos, Utah. Juan Torres Boquén en los controles y mandos centrales y generales. Y también a Marcelo Moya desde Valparaíso, donde nos va a estar acompañando un ratito más. Damos inicio a este programa, sino antes saludar a quienes hacen posible la transmisión de este programa a través de este medio. Rosy, ropa con experiencia. Ahí usted puede hacer muchos detalles en su ropa, puede llevar ropa para reparación, hacer algunos ajustes para verse cada vez más impecable. Rosy, ropa con experiencia. Cabo Ortiz, en el centro de Quintero. Si usted quiere pasar un rato agradable o agasajar a su familia, a su pareja, a quien sea, llévelo ahí al pasaje del Pasaje Café. Postres dulces, tortas, sándwiches de miga, café en todas sus variedades. Hasta chocolate hoy en día, un chocolate calentito, ahora como hace tanto frío. Ahí en Federico Albert del Pasaje Café. Acuérdese. Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía, variedad en carnes, pollos y mucho más. Muchas variedades. Ojo que la carne son productos propios y preservados, nunca para mantener el sabor típico y agradable de un buen asado. Así que ahí, en Estrella de Chile, esquina Arturo Prat. Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. Y por supuesto, congelados Puerto Frío, pues, gran variedad en pescados y mariscos, verduras y frutas congelados. Carne y sus productos, en este caso, oiga, unas albóndigas fabulosas. Claro. Y por supuesto, hamburguesas, entre muchas otras cosas que tienen ahí en Congelado Puerto Frío, donde está ubicado en el Street Center, en el centro de Quintero. Vamos de esta forma entonces dando inicio a este programa Enigmas, y nos vamos de inmediato. Viajamos en el tiempo y el espacio, como dice el ingreso de este programa. Nos vamos a Utah, Estados Unidos, donde está nuestro UFO OVNI Noticias con Víctor Hidalgo. Buenas noches. Muy buenas noches, Pablo, muy buenas noches, Germán, y buenas noches a todos los amigos que nos están acompañando una vez más, como cada semana, por las ondas de radio Interferencia de Quintero FM y, por supuesto, por nuestra señal de Facebook. El día de hoy vamos a tener un programa increíblemente interesante. Primero vamos a tener algunos aspectos no muy conocidos con respecto a lo que ha estado sucediendo con la actualidad ufológica acá en Estados Unidos, y posteriormente tendremos la oportunidad de compartir con el autor e investigador nacional Patricio Busleme Hoffman, quien nos estará presentando su libro OVNIs en Chile y todos los pormenores de esta producción. Por lo tanto, quédense con nosotros, quédense en la sintonía, su participación es muy importante. Pablo Enríquez no olvidará leerlos a todos y cada uno de ustedes. Por supuesto. Y bueno, comencemos ya un poco a entrar en materia, ¿no? Con respecto a lo que ha sido la Semana Ufológica, probablemente una de las situaciones más interesantes que hemos visto está relacionada con un nuevo documental. Este nuevo documental tiene por título The Cosmic Hoax, an Exposé, y es presentado por el doctor Stephen Greer. Mientras estamos hablando de vamos a poner algunas imágenes de este documental en la parte de atrás. Sin lugar a dudas que para muchos de las personas que han estado siguiendo la contingencia ufológica, particularmente en Estados Unidos, desde la salida de To The Stars Academy, básicamente en el año 2017, hasta el día de hoy, existe una corriente bastante grande, la cual considera que toda esta historia es demasiado fantástica quizás para no tener algo detrás, algo oculto, algo que no se ha mostrado ante los medios. Y ciertamente Stephen Greer es quien recoge todo este tipo de iniciativas. Para los amigos que creen que existe algo más, sin lugar a dudas van a estar felices de
poder contar con este documental. Este documental hasta el momento no tiene una versión en español. Estamos esperando a que salga por lo menos con los subdocumentos, o los subtítulos, perdón. Y tenemos que hablar acerca de cuál es la hipótesis central de este documental. Básicamente, en ella Stephen Greer, con su particular forma de hacer investigación, ha llegado a la conclusión de que Estados Unidos de América conoce acerca de la existencia extraterrestre a partir del año 1920, donde por medio de una singular fotografía que él muestra en este documental, estaría dando testimonio de que miembros del gobierno ya tenían conocimiento de la existencia de vida alienígena a partir de los años 20. Según se desarrolla esta historia, su posición es básicamente la siguiente. Desde los años 20 en adelante, lo que él denomina exofascismo ha estado centrado en lo que tiene que ver con el control global del planeta. Básicamente, el fascismo, como él lo entiende, y las otras personas que están en este documental, tiene una relación con los medios de producción y con los recursos naturales. Según él, estos grupos estarían total y absolutamente dedicados a obtener los recursos naturales y por medio de ellos entregárselo a las grandes corporaciones que lo distribuyen a nivel mundial. Y que por tanto estas corporaciones básicamente serían la mejor forma de poder distribuir en el gran grupo de población del mundo todos los recursos que son necesarios. Basándose en esta línea, lo que es bueno para una corporación inevitablemente es bueno para el mundo en la perspectiva de estos grupos de poder. Ahora, estos grupos de poder, una vez que ya se han apoderado de los medios de producción, particularmente de combustibles fósiles como el gas natural y el petróleo, ciertamente tienen toda la intención de explotarlos al costo que sea, incluyendo guerras, invasiones, operaciones de falsas banderas, etcétera, con el fin de asegurarse de que ellos tienen la hegemonía sobre estos bienes. Pues bien, particularmente en la historia de Greer, desde los años 20 y posteriormente con la caída del supuesto objeto volador no identificado en Roswell, Estados Unidos como tal, pero más allá de eso, el grupo secreto que maneja el poder en Estados Unidos ha tenido acceso a diferentes medios de tecnología extraterrestre, la cual en su propia visión justificarían la explosión científico-tecnológica que se ha originado en los últimos 120 años de la historia de la humanidad. Ejemplos son muchos. Podríamos hablar quizás de la construcción del Kevlar, podríamos hablar de la construcción de la fibra óptica y como eso, tantas otras tecnologías que hace 20, 30, 50 años habrían parecido maravillosas y que el día de hoy nos permiten tener la comunicación que estamos teniendo en forma simultánea entre 4 o 3 personas que están en distintos lugares del mundo. Siguiendo esta lógica, este grupo económico ciertamente no está interesado en entregar ni terminar de producir los bienes que ellos han logrado acumular o que han logrado poseer. Por lo tanto, la implementación de nuevas tecnologías de energía sorprendentes que podrían potenciar estas supuestas naves extraterrestres y beneficiar directamente a toda la humanidad, se habrían mantenido en forma secreta. Se habrían mantenido en forma secreta dentro de estos grupos tecnológicos, contratistas, etcétera, que desarrollan tecnologías las cuales se utilizan en los campos de batalla. Sin lugar a duda, una de las empresas que más paga en el mundo tiene que ver con el negocio de la guerra. Ya sea armar a uno y a otro para posteriormente reconstruir cuando el conflicto ha terminado, lo que sería un negocio redondo. Siguiendo toda esta línea de pensamiento, lo que hizo el señor Greer es que estas tecnologías extraterrestres no habrían sido entregadas o dadas a conocer hasta que estos grupos de poder decidieran que básicamente era la hora de hacerlo. Sin embargo, cabe la pregunta de por qué era la hora de hacerlo. Y acá hablamos en este documental particularmente de la señora Carol Rosin. En el Disclosure Project que se realiza en el Club de la Prensa de la Ciudad de Nueva York,
perdón, de Washington en el año 2001, Carol Rosin sale con un testimonio increíble en el cual ella menciona haber estado trabajando directamente con el mismísimo Wernher von Braun a finales de los años 70, momento en el cual él ya estaba diagnosticado con cáncer. En su, no quiero decir lecho de muerte, pero en sus últimas semanas, él le confiesa que él está muy enfermo, pero que va a estar acá hasta que le pueda enseñar la última carta. Y ella, entendiendo que esto se trata de una información la cual no tiene mucho que ver quizás con el trabajo que ella realizaba, se comete a escucharlo. Básicamente la historia diría que Wernher von Braun primero, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que estos grupos de poder internacionales lo primero que quieren hacer es generar un conflicto entre dos bloques en el mundo, el bloque comunista y el bloque capitalista, ¿no? Dividido por la cortina de hierro después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos en imagen a la señora Carol Rosin con Wernher von Braun. Posteriormente, para lograr llegar a estos territorios, los cuales tienen los medios de producción, petróleo y gas natural, entre tantos otros, se generan una serie de invasiones y banderas falsas, en las cuales se justifica la entrada a conflictos por medio de una operación la cual realmente no tendría la finalidad o el propósito que se supone que se le está atribuyendo, pero que serviría para guiar la percepción del país para que voten por una invasión o voten por algún tipo de conflicto armado. Finalmente, para lograr tomar este tipo de países de una forma fácil, se comienza a proponer la idea de la weaponización o el armamentismo en el espacio, un tema que ya viene en los años 80 a partir de iniciativas como el Proyecto Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, el cual ya venía de otros antecedentes. Teniendo estas armas en el espacio, sería mucho más fácil poder atacar a estos países los cuales se quiere desestabilizar para lograr apoderarse de sus recursos personales. Sin embargo, no existiría una justificación para lograr generar este cometido. Y según Stephen Greer y su grupo, la justificación que hemos estado viviendo desde el año 2017, por lo menos a nivel público, desde el año 2007 a un nivel clasificado, es simplemente el justificar una invasión alienígena, la cual estaría afectando problemas de seguridad en Estados Unidos y en el resto del mundo. Él menciona que desde la salida de To The Stars Academy, todo lo que hemos logrado ver es que existe, los objetos voladores al parecer serían una realidad y serían una amenaza para la defensa de los Estados Unidos. Y que mientras más se comienza a solidificar este discurso, más se comienza a entender o a generar en la opinión pública que existe una amenaza la cual hay que atacar. Y este ataque vendría de parte de poner armas en el espacio, las cuales supuestamente estarían ahí para defender al país de una amenaza extraterrestre. Esta sería la última carta que menciona la señora Carol Rosin, y que nosotros en estos momentos estaríamos viviendo precisamente en esos parámetros. Basado en esto, todo lo que tiene que ver con To The Stars Academy, en la visión del doctor Stephen Greer, es básicamente un grupo de desinformación, el cual sale desde el interior del Pentágono con una retórica distinta a lo que realmente están buscando. Por su lado, Luis Elizondo habría salido diciendo que producto de la frustración que él ha tenido en su trabajo, decide salir públicamente. Y ahí integrarse al grupo de To The Stars Academy con el señor Tom DeLonge, a quien nadie realmente ha entendido cómo llegó a tener los contactos o a establecer los contactos con los increíbles miembros que componían su grupo. Particularmente el señor Elizondo, quien es oficial de contrainteligencia, Jim Semivan, quien estuvo 25 años trabajando para la CIA también en casos de contrainteligencia, el señor Steve Justice, con más de 2 décadas trabajando al interior de Skunkworks en Lockheed Martin, esta compañía de desarrollo de proyectos secretos, y tendríamos por supuesto al señor Hart Purov, y bueno,
todo el grupo que los componía. Según la visión de Greer, todas estas personas no son más que un grupo de desinformación pagado por estos grupos que están al interior del gobierno, desde forma oscura, digamos, o del Estado en este caso, y que estarían manejando una retórica para generar la armamentización del espacio, poniendo a su propia disposición o a la disposición de las empresas interesadas en ir a conseguir estos recursos a los distintos países, toda la maquinaria bélica de un país. Sin lugar a dudas, estas declaraciones fueron tremendas y no estuvieron exentas tampoco de controversia. Una de ellas particularmente tiene que ver con el señor Daniel Sheehan, a quien vemos en pantalla en su página de Facebook. El señor Sheehan es un abogado constitucionalista en Estados Unidos y se ha dado a conocer como el abogado básicamente de los ufólogos. Recordemos que en junio 6 de este año el señor Sheehan patrocinó un procedimiento legal que el señor Elizondo interpuso ante el Pentágono por medio de una institución, la cual sería la Contraloría de este Departamento de Defensa, en el cual él desea defenderse acerca de las calumnias, digamos, que él ha sufrido desde el momento en que salió públicamente en el Pentágono, en el cual o del Pentágono, en el cual sus administradores han dicho que él no pertenecía a la institución, que nunca estuvo a cargo del programa ATIP, y básicamente han tratado incluso de revertir sus security clearance, que es la posibilidad que él tiene de mantener contacto, digamos, con un trabajo que se realizó en algún momento. El señor Sheehan, a quien vemos en pantalla, fue el representante legal de Luis Elizondo al momento en que él interpone este requerimiento, hace aproximadamente un mes atrás. Sin embargo, en el documental de Stephen Greer, salen unas declaraciones y una entrevista, las cuales el señor Sheehan pareciera dar la impresión de que él ya ha hablado tanto con el señor Christopher Mellon como el señor Elizondo acerca de esto, y que ellos también están convencidos de que esto es básicamente algo armado desde el interior de organismos de defensa. El señor Sheehan, una vez que ya sale este documental, ha tenido que escribir una carta, la cual se llama Dennis Public Statement about Louis Elizondo and Christopher Mellon, en el cual él ha definido su postura. Y definiendo su postura ha dicho que en ningún momento él desconfía de su defendido, primero que nada, y tampoco cree en las visiones particulares que ha tenido el señor Stephen Greer. En particular, esta entrevista, dice él que la concedió cuando se estaba realizando los 20 años del aniversario número 20, digamos, del Disclosure Project, y que en esos términos estaba esta entrevista basada, y que el material básicamente en el cual él sale dando estas declaraciones habría sido manipulado para encajar en una retórica la cual él no comparte. No estamos exentos ciertamente de la controversia, no estamos exentos acerca del tema del dominio mundial en esta parte, y también tenemos que recordar que Stephen Greer viene de un grupo y una corriente eminentemente contactista. Para Stephen Greer, en particular en su grupo CE5, en el cual ha estado realizando protocolos contactistas por aproximadamente 10 años, en su visión, la vida extraterrestre, primero que nada, sería un hecho. Segundo, estos entes serían totalmente benévolos, basándose en la teoría de que si fueran malévolos ya podrían haber hecho lo que hubiesen querido con nuestros planetas y no hubiéramos tenido cómo defendernos. Por otro lado, también menciona que estos grupos de poder, y particularmente las grandes familias de dinastías petroleras en Estados Unidos, estarían todas ligadas con el cometido de hacer el armamento espacial una realidad, la cual pudiese ser utilizada en el beneficio propio de estas compañías. Y por supuesto menciona a la familia Bush. Todos sabemos que está muy relacionada desde hace más de 100 años con la producción de petróleo, y también menciona a la familia Mellon, la cual tiene un perfil un tanto similar, banqueros de Pensilvania desde el año 1900, y fuertemente ligados a la explotación e importación de crudo desde el Medio Oriente a Estados Unidos. Según su versión, esta familia habría estado íntimamente ligada
con inteligencia y defensa de los Estados Unidos por más de 100 años, teniendo miembros de ella trabajando en altas posiciones al interior del gobierno. Uno de los datos que llama mucho la atención es que hay un nuevo protagonista en todo este tipo de controversias, y ese sería el señor Warner IV. Este señor Warner es hijo de Warner III, quien fuera senador de Estados Unidos y fallecido hace poco, y entre la familia de los Warner y la familia de los Mellons han estado, digamos, relacionados por lazos de matrimonio, etcétera, desde mucho tiempo. Y este señor sería primo en algún grado de Christopher Mellon. Su visión es que Christopher Mellon ha sido llevado o seleccionado para llevar a cabo este proceso de desinformación. Y a pesar de que cree que Christopher Mellon tiene intenciones loables para tratar de sacar este tema en la palestra pública, también cree que él ha sido, en cierta manera, si no engañado, por lo menos manipulado por grandes grupos de poder para generar las reacciones que hemos visto desde el año 2017, las cuales dieron sus primeros frutos formales y legales con el famoso reporte de los 180 días que vimos hace aproximadamente un mes atrás. Bueno, bastante información que compartir. Sin embargo, tenemos que considerar que todo lo que está relacionado con el fenómeno ufológico en Estados Unidos en los últimos 3 años en particular, por lo menos en la palestra pública, es bastante sospechoso para mucha gente. Y de esa manera Stephen Greer estaría compartiendo su particular visión con respecto a cuál es la situación que estamos viviendo. ¿Qué te parece a ti, Germán? Te veo ahí bien atento. Sí, sí, tuve la posibilidad de poder observar este documental. Está en inglés todavía, todavía no está disponible en español. Para quienes estaban preguntando, Call of Free estaba preguntando por el documental, lo vamos a publicar también a través del sitio web de Enigmas, ¿cierto? Perdón, a través del Facebook de Enigmas vamos a compartirlo. Leslie King, Nick Pope, Chris Mellon, y entre ellos también Jeremy Corbell son parte de quienes salen de alguna forma al baile en este documental. Luis Elizondo es tratado técnicamente como un desinformador. Él, de alguna forma, en conversaciones con el equipo del propio Stephen Greer, habría indicado que había sido él mismo quien habría podido observar ovnis reales, ¿cierto? Y que habría sido también partícipe de la observación de una aeronave terrestre que ocupaba antigravedad. Eso también lo comenta Stephen Greer en este documental. También hace un llamado a personal militar desde los años 50 en adelante. ¿Para qué? Para que ellos puedan efectivamente apoyar esta idea que tiene él, la idea de que existe una campaña de desinformación detrás de este proyecto, y llama a personal militar que sea capaz de enfrentar y de poder hablar, ¿cierto?, con sus credenciales, con la posibilidad de poder validar que efectivamente pertenecieron a alguna de las ramas del ejército y enfrentar de alguna forma esta situación con el gobierno de los Estados Unidos y quienes estarían detrás de este proyecto, que en algún momento él lo dice que llevan más de 100 años, pero donde existen pruebas fehacientes sería desde los 20 en adelante, técnicamente. Eso es lo que comenta también Stephen Greer. Es interesante la postura que tiene. En algún momento, cuando ya podamos conversar con nuestro invitado, vamos a tener una conexión justamente con este documental en una consulta que le voy a realizar. Sin lugar a dudas que es un tema increíblemente apasionante. Si bien es cierto tanto la naturaleza del fenómeno aeronómalo como la posibilidad de vida extraterrestre o de algún otro tipo, parecieran ser temas que no se agotan. Y dentro de ellos la versión, digamos, de un carácter político con respecto a este tipo de temas pareciera ser o calar más y más profundo en la historia institucional tanto de Estados Unidos como de los grandes grupos que manejan los recursos naturales a nivel mundial. Por lo tanto, creo que vamos a seguir escuchando declaraciones al respecto. No me sorprendería que tuviésemos en algún momento declaraciones que vinieran de otros países que tuvieran una cierta resonancia con esta retórica. ¿Cómo está usted, don Pablo? ¿Qué le parece todo esto?
Sí, mira, yo absolutamente pienso que estratégicamente hablando, a nivel transversal acerca de este tema en específico, hay muchas cosas que concuerdan y si uno se pone a urdir, ¿cierto?, a tirar los hilitos de diferentes posiciones, hay parte económica, hay parte netamente política, hay partes que son netamente armamentistas, que es lo que en el fondo le dan como en el punto centro, digamos, de esta expansión en cuanto a lo que explicabas también en el documental. Es algo bien interesante también lo que se indicaba a través de ciertos datos que se fueron dando a través del tiempo. En el caso, por ejemplo, de Carol Rosina, que junto a Werner von Braun, que tuvieron muchas comunicaciones al respecto y que hablaban de situaciones especiales, donde Werner von Braun hace mención justamente, tal como tú lo dijiste, de una última carta, una vez que ya supo que tenía una enfermedad terminal. Entonces, a raíz de eso, muchos grupos políticos, económicos, empezaron también a abrirse hacia diferentes partes para obtener ganancias enormes. No estamos hablando de algunos cuantos dólares, sino que de una millonada, multimillones de dólares que van simplemente a desinformar en cierta manera para crear un ambiente específico, estratégico, para llegar a dominar en cierta manera la conciencia del colectivo. Y eso también guarda mucha relación con lo que también escuchabas acerca del doctor Daniel Sheehan, y Chihan. también en su efecto, lo que también exponía el doctor Stephen Greer, ¿cierto? El cual da a entender que hay muchas zonas que se fueron dando a través del tiempo. La carrera armamentista, la desinformación, tal vez para evitar dar con el punto de inicio a una nueva tecnología que no lo sabemos todavía y que aún está en veremos en la nebulosa, ¿cierto?, de la incertidumbre. Así es. Y Eso, ahora que estaba hablando de la tecnología, menciona Greer en su documental que existirían dos tipos de UFO. Uno de ellos son, digamos, los que pertenecen a estas entidades que están afuera digamos, de la Tierra, y el otro serían los que han sido fabricados por estos grupos armamentistas, haciendo referencia a los comentarios que ya en 1993 nos dejó el señor Ben Rich. Recordemos que Ben Rich tuvo por más de 40 años ligado a la firma Scanwork, llegando a ser director de operaciones de dicha agrupación. Y fue finalmente en sus últimos años cuando él declara que básicamente ellos están trabajando con tecnología que está adelantada a más de 50 años de lo que te puedes imaginar el día de hoy, que ellos están haciendo, que existen dos tipos de fenómeno aeronómano, el natural o llamémoslo real, y el otro que estaría siendo producido por maquinarias las cuales imitan, por procesos de retroingeniería o lo que sea, los movimientos y las evoluciones de estos inventos, llamémoslo de esa manera, voladores. No Por lo tanto, olvidemos, no sí, olvidemos, disculpa Víctor, no olvidemos lo que el mismo Roderick Bowen nos comentó y nos contó en este mismo programa hace unas semanas justamente, atrás. Todo lo que tiene que ver con tecnología de militar y los avances, ¿cierto?, que se van generando en temas de ciencia, estos van siempre cayendo como cascada. O sea, correcto. nosotros recibimos la tecnología, ¿cierto? Los móviles y los drones, ¿cierto? Todo este tipo de tecnología ya ha sido utilizada y sobreexplotada anteriormente y hoy en día estas potencias y estas instituciones, corporaciones tienen tecnología mucho más avanzada con la que están utilizando. El dinero es un tema súper importante. Existe recordar, una por tremenda ejemplo, sí, inversión y lo último, solo lo sí, último, en la externalización de muchos procesos que antiguamente llevaban NASA o llevaban algún otro tipo de organismo, también ha generado nuevas super empresas con Sin movimiento de duda. mucho dinero. justamente a eso quería llegar con la superempresa. Fíjate que hay un detalle muy fundamental y básico también a la vez, en que un astronauta que llega al récord mundial de misiones en el espacio, hoy en día está a cargo de una tremenda empresa, ¿cierto? Donde estaba China, en primera instancia estaba Rusia, Estados Unidos por la propia NASA, y ahora ellos, incluso a Elon Musk, que le están haciendo ellos una nueva forma de propulsión, que es el plástico. Ya hay un avance tremendo. Y a la cabeza de esto está nada más ni nada menos que
Chan Díaz, ¿cierto? El gran astronauta que lleva el récord mundial de misiones en el espacio, más de 7 misiones. Entonces, él está a la cabeza, porque los demás se hicieron todos lados y le dejaron, por lo menos le dejaron la plata, ¿cierto? Digamos, el dinero para poder sustentar todo esto. Y él está fabricando y está haciendo los ensayos preliminares con respecto al plasma para tener mejor propulsión, y se la va a vender obviamente a la NASA, a Elon Musk, también a los chinos y también a los rusos. O sea, es una tremenda que se está dando allá en Costa Rica. Sin Para lugar a que dudas. Sin claro, lugar a dudas. digamos, Ahora, Patricio, Germán, me dice el señor director que vamos a seguir con el programa de largo y que no por vamos a supuesto. tener corte comercial. Por lo tanto, quisiera ya empezar a comunicarme con nuestro invitado, el señor Patricio Busleme. Veo que ya está conectado por ahí, y dejar al amigo Germán que nos pueda ayudar con la introducción de nuestro invitado. Perfecto. Adelante. Buenas noches, Patricio. Bueno, generando una pequeña investigación, ¿cierto?, acerca de su vida, podemos presentarlo de la siguiente forma. Patricio Nelson Abusleme Hoffman, en la biblioteca del Colegio San Pedro Nolasco de Santiago, descubrió que el mundo no solo era estudiar las materias de sus clases, el misterio, la ufología y lo paranormal se convertirían en su pasión siendo solo un niño. En la Pontificia Universidad Católica de Chile se gradúa de periodismo y licenciatura en información social en el año 2000. La tercera y su crónica sobre ciencia y tecnología serían sus primeros pasos en su vida laboral profesional. Luego sus reportes fueron llevados al extranjero por el periódico El Nuevo Herald de Miami, y posteriormente 2 años más de labor en Silicon Valley, California, en donde dejó de lado un poco el periodismo, pero realizó labores de trabajo en empresas de tecnología. Pero nunca dejó de lado su pasión por los temas del enigma. En el año 1995, de ahí en adelante, se contactó y afianzó lazos con profesionales y cercanos al mundo de la ufología, manteniéndolos hasta nuestros días y siendo considerado por ellos mismos como uno de los investigadores y divulgadores más serios y respetados a nivel nacional. La Noche de los Centinelas es su primer libro, publicado en noviembre del año 2010, un estudio profundo y acabado de lo sucedido al cabo Armando Valdés en el norte de Chile. Ahí lo está mostrando Víctor Hidalgo en su pantalla, ¿cierto? Y este año 2021 nos presenta un nuevo trabajo OVNIS en Chile, un trabajo periodístico que lo llevó años de visitas y horas de búsquedas en bibliotecas nacionales para luego contactar a los propios protagonistas de estos recortes y noticias añejas, en las que entendió y descubrió que había aún mucho más por contar. Autodeclarado también UFO Gamer, pero más interesado en las temáticas que tanto nos apasionan como lo del misterio. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, don Patricio Abusleme. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un ¿Qué tal, placer Patricio? saludarlo, don Víctor, que otras veces nos hemos comunicado, nunca habíamos podido estar cara a cara. Así es, así Aunque es. sea de forma virtual. Realmente para mí es un placer que hayas aceptado la invitación. Con el equipo hemos tenido muchas ganas de hablar contigo por una serie de cosas, tu investigación, tu trabajo, tu relación también en algún momento con instituciones como el CFA, y todo el envolvimiento que tú tienes con respecto a la temática ufológica. Sin lugar a dudas que tu primer libro, La Noche de los Centinelas, se ha transformado en un libro de cabecera y referencia para las personas que están interesadas en investigar este caso, probablemente la investigación más extensa y detallada realizada hasta el momento con respecto al devenir de la patrulla o la guardia que, digamos, comandaba el cabo Valdés, ¿no? Y el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando acerca de ovnis en Chile, como lo había, a ver si me sale acá para que no se me ponga borroso, lo tenemos acá. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Yo tuve la oportunidad, tuve la suerte de llegar un poco antes a obtener este material, y la verdad es que, como te había comentado anteriormente por interno, por Facebook, me lo devoré. Me puse a leerlo y en como en 11 horas estaba terminado con ello, 350 páginas, 13 casos de trabajo periodístico, en el cual tuviste una increíble cantidad de, digamos, de visitas personales, comunicaciones telefónicas y por otros medios,
con personajes clave de cada una de estas historias. Por otro lado, tú también mencionas que este trabajo es básicamente la representación como de un lobo estepario, en el cual estuviste trabajando solo, abocado solo, a la realización del libro, las investigaciones, etcétera. Y ya como para que partamos conversando un poco, Patricio, ¿cómo fue la parte investigativa que te llevó a todo esto, a todos estos casos en el libro? ¿Fue fácil? ¿Cómo se desarrolla esa parte del investigador? Claro, mira, no fue fácil y fue un poco producto de las circunstancias también, ¿ah? Ya. Voy a explicar un poco cómo fue esto. Em, yo después de que escribí La Noche de los Centinelas, yo tenía interés en estudiar ese caso específico, el caso de Pampa Yuscuma, el caso del Cabo Valdés y los conscriptos. Pero además de eso, uno siempre tiene como alguna idea de qué le gustaría hacer. Y una de las ideas que yo tenía era en algún momento hacer algún libro sobre casuística chilena, sobre Ya. casos chilenos que a mí me interesaran, que encontrara relevante. Entonces yo podría decir que la primera selección que hice de los casos, varios de los cuales están en el libro, fue una vez por ahí por el año 2003, 2004 aproximadamente, o 2006 en realidad ya ni me acuerdo, que me hizo una entrevista que publicó en un sitio web que tenía en un blog Elizabeth Ramírez, Oh, ok. que es una De ufóloga también que tiene Rancagua. un claro. Sí. Entonces ella me mandó unas preguntas escritas, yo le contesté escrito y una de las preguntas tenía que ver con el tema de los casos chilenos que yo encontraba más relevantes y ahí me puse como a pensar, oye, ¿cuáles son los casos? Porque tú tienes acceso de repente a libros que te hablan de casos internacionales de otros países, pero como que en Chile, de repente por ahí libros de Jorge Anfrunz en los 90, pero en general él está en Los Sin Nombres también, que es de los años Correcto. 60, de mediados de los 60. 65, sí. Eh, pero además de eso no hay mucho en cuanto a casuística chilena. Entonces yo empecé a hacer como mi primera selección en esa entrevista con Elizabeth, que son varios de los casos que aparecen ahí, pero cuando uno tiene alguna idea de algo que le gustaría hacer, muchas veces se queda en eso, en idea, y uno no la hace nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aquí actuaron las circunstancias, que yo estuve trabajando durante 10 años en una agencia de noticias, Reuters, ¿no? en Reuters, y Sí. cuando me quedaban 4 días para cumplir los 10 años, me despidieron. Hicieron Oh, una cosa a nivel global, como que empezaron a reestructurar la empresa, a sacar gente en distintos países. Acá en Chile llegó el momento y yo fui uno de los que sacaron. ya. Entonces, claro, me vi de un día para otro con mucho más tiempo del que tenía disponible antes y fue como una oportunidad en el fondo. O sea, fue algo malo en ese momento en el sentido de perder el trabajo, pero al mismo tiempo fue algo bueno porque fue una oportunidad que prácticamente un sabático en Claro. que yo pude hacer esto y que si es que no me hubieran echado del trabajo, yo estaría ahí todavía probablemente y este libro nunca lo habría escrito. Es Esa es la muy verdad. cierto eso, ¿ah? Es muy cierto eso Eh, de que es una bendición escondida en cierta manera, si claro, bien es es increíble. cierto, porque Como puedes la recuperar marraqueta. tiempo. Como O sea, la Claro, marraqueta bajo el brazo, una cosa yo te así. digo que si yo hubiera estado trabajando todavía ahí, este libro yo no lo habría escrito ahora, no habría escrito ni una línea del libro y probablemente no lo habría escrito nunca. correcto. Entonces, de alguna forma es Mm. producto de eso, que tuve una especie de sabático que realmente fue un año para mí que lo aproveché harto. Y el año 2019 fue esto. Entonces yo dije, si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y así Y me, sale este libro de 350 páginas. mira, empecé yo a investigar, a tratar de recopilar información y tuve suerte en el sentido de que esto fue el 2019 antes de la pandemia. Ah, Entonces, ya. yo empecé a hacer viajes por ahí por marzo del 2019 a la Biblioteca Nacional a tratar de recopilar material, digamos, recortes de prensa de los casos que ya más o menos había seleccionado y que me interesaba tener en el libro. Ya. Entonces yo estuve haciendo visita a la Biblioteca Nacional entre marzo aproximadamente y agosto, septiembre del 2019. Entonces, durante casi todo 2019 ya recopilé prácticamente toda la información documental que necesitaba para el libro, eh, que originalmente yo lo tenía pensado, yo tenía contemplado que fuera un libro relativamente corto. Yo pensaba que iba a ser Oh, un sí. libro
de unas 120 a 170 páginas, y finalmente salió esta cosa de 350 que, claro, me sorprendió, pero realmente está macizo, está bueno, no solo en cuanto a tamaño y páginas, sino en cuanto a la información Sin que duda, contiene. sin duda. Y De hecho, además del tema, disculpa, documental, Sí, sí. lo que traté de hacer fue de contactar, de ubicar, que fue un poco más difícil, a testigos presenciales de los casos. Y claro, entrevisté a uno de ellos 63 años después de ocurrido lo hecho, el del caso de Isla Robert en el año 56. Ah, ok. Iba definitivamente a comentar eso, porque es un golazo. De los 13 casos, Sí. probablemente el primero que se toma, digamos, o por nombre, ¿no? Los cilindros voladores de Isla Robert. Este es un caso en el cual Rubén Morales, a quien lo tuvimos invitado acá a Enigma en algún momento, nos comentaba acerca de este caso, de la patrulla que estaba ahí, y de que tú habías estado trabajando en encontrar a alguno de los testigos que había estado presente en ello. Y en Te algún spoileó momento... de alguna forma Morales, sí. Sí, Hizo no, spoiler, sí, lo dio. Y bueno, también Rodrigo Bravo ha estado trabajando en este tema, tratando de buscar documentación, digamos, de las barcazas, fragatas que estuvieron participando en esa operación. Y de repente aparece un golazo de media cancha con el descubrimiento quizás de el paradero del señor Abelardo Báez Cortés. Wow. Y sin caer en todos los detalles del caso, pero sí en esta parte que es muy interesante, ¿cómo llegaste ahí, Patricio? Una labor un poco de detective, ya lo había hecho cuando hice La Noche de los Centinelas hace años atrás, pero claro, fue difícil porque uno tiene ciertas herramientas, una de ellas es pagando. Un sitio que se llama Equifax, que es como estos de DICOM, Claro, que claro. tienen la información Boletín de repente, comercial. claro, tienen la información de contacto a veces de la gente, y a veces yo recurría a eso, en este caso en particular de Abelardo Báez. El boletín que me entregaron no contenía la información de contacto suyo, pagué por las puras, y al final terminé encontrándolo de otra forma, creo que fue por Facebook, porque él salía mencionado en relación a un proyecto en el que estaba trabajando en la zona de Olmué. Él es de esa zona. Él es un odontólogo que tenía su consulta en Viña del Mar, pero él vivía en Olmué. Okay. Digo vivía porque no sé más de él. Yo lo entrevisté por ahí por mayo del 2019 y después he tratado de contactarlo de nuevo y no he podido. Entonces estoy tratando de contactarlo a través de un hijo suyo que también es odontólogo, porque yo quería ponerlo en contacto con una persona que también fue clave para poder tener la información de este caso, que es don Pablo Petrovich. Sí. Pablo Petrovich eminencia en la investigación ufológica en Chile. Es que al mismo tiempo es una persona que es relativamente desconocido, especialmente por las nuevas generaciones. Pablo Petrovich es un señor de 91 años, que yo diría que fue uno de los primeros ufólogos que hubo en Chile. Si yo tratara de decir que es el padre de la ufología, el propio Petrovich dice que no, porque cuando él llegó a un grupo que fue de los primeros que existió en Chile, que se llamaba UFO Chile, correcto, él llegó alrededor de los años de 1964, 65, él dijo que ese grupo ya existía. Entonces él no se considera como el que inició esto, pero fue uno de los primeros. Ese es un grupo que formó Hugo junto Correa. con el Libelungo. Es que yo ahí tengo mi discrepancia, o sea, yo conocía a Luis Altamirano y él, claro, fue uno de los pioneros, él fue uno de los fundadores de un grupo el año 78, que fue el CIO, pero claro, yo lo considero uno de los pioneros, pero no así como el padre de la ufología, ni mucho menos. Pero es una sí opinión personal mía. De todas maneras. Bueno, de hecho el señor Pablo Petrovich generalmente nos ve y nos comenta en el programa. Y si nos está viendo, don Pablo, le digo que nos encantaría tenerlo acá como invitado. Ya vamos a hacer algunas... Un gran saludo a don Pablo Petrovich. Y este caso del que estamos hablando en particular, lo conocemos actualmente gracias a la labor de personas como don Pablo Petrovich y de Hugo Correa, que él fue uno de los fundadores de UFO Chile y es un autor también de ciencia ficción.
Claro. es bastante conocido fuera de Chile por ser autor de libros como Los Altísimos, por ejemplo, Ya. o El que merodea en la lluvia. Entonces Hugo Correa tenía contacto con medios de comunicación y escribía de vez en cuando en el diario El Mercurio, y en el Mercurio él publicó alrededor de 1967 como una columna con el caso de Isla Roberts. Y ellos también lo publicaron en el boletín de UFO Chile. Entonces esas son las primeras fuentes que nosotros tenemos para este caso. También publicaron al respecto en una revista que se llamaba 7 Días, Willy Wolf, Billy Wolf. el autor de Los Sin Nombre, con Manuel Sáenz, que era el coautor de Correcto. ese libro también. Que dicho sea de paso, Willy Wolf falleció recientemente, a fines de Hace mayo. poco. Sí, sí. sí, sí, nosotros Mm. hicimos una mención, y acá tenemos, si podemos ver el libro, una edición que me llegó gracias a mi amigo Rodrigo Bravo, quinta edición del año 75. Claro. Tremendo libro. Ese probablemente sea el primer libro sobre ufología escrito en Chile. No Correcto. estoy seguro, pero puede que sea el primero. Oye, Patricio, y volviendo al Perdón. tema de Abelardo Báez, cuando se genera esa primera llamada por teléfono, el señor no había hablado de esto en 60 y algo años. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia entre los dos? Fue primero confirmar que era él la persona que yo buscaba, Ya, lo cual me confirmó, sí, soy yo, estuvimos allá en Isla Robert, me confirmó también que era Isla Robert, ya, porque no si tú lees Robertson. los artículos originales siempre se habló de Isla Robertson. Correcto. Sí. Yo no sé por qué, yo no sé si fue a propósito o si fue un error no deliberado, porque esto no es Isla Robertson, es Isla Robert. Claro. Es otro lugar, digamos, Porque en territorio. hay una isla Robertson, pero está Claro. al otro lado del hemisferio antártico. Entonces, claro, ahí como que pudimos precisar mejor el lugar, pero como digo, esto fue obra más que nada de estudiosos como Rubén Morales y de Pablo Petrovich. Ellos fueron los que determinaron que en realidad era Isla Robert y no Isla Robertson. Claro. ¿Y se Entonces, sorprendió claro, Báez cuando lo comunicaste? se sorprende, claro, cuando yo logro encontrar algún testigo de un caso muy antiguo, como que se sorprenden un poco. Yo encontré también, por ejemplo, a la hermana Lobazzano, Sí, que hay un Wow. caso en el capítulo 3 del año 68, que ellas eran niñas, tenían 11 años, 8 años, y yo las contacté y las entrevisté 50 años después de ocurrido el caso. Y para ese caso también encontré y entrevisté a una niña que nombran en el diario del 68 que habría sido como una vecina que fue testigo, por lo claro. menos testigo parcial de esto, y a ella también la encontré, y ella, claro, se sorprendió y dijo, oh, ¿cómo me ubicó después de tanto tiempo? Una cosa así. Entonces, esa labor es bonita cuando uno logra contactar a testigos después de tanto tiempo. Y Claro. claro, ahí Abelardo Báez como que completó un poco la historia. Hay detalles que no recordaba y cosas que a mí me llamó la atención que definitivamente no recordaba. Por Ya. ejemplo, en las crónicas originales se habla del tema de la radiación. Con este Oh, tema sí, el famoso sí. contador Geiger que habrían claro, llevado. que habría aumentado la radiación y Abelardo Báez no recordaba eso, no se acordaba Ya. del tema de la radiación que tanto los preocupó, según dicen las Claro. crónicas originales. Entonces ahí hay cosas que a uno le llaman la atención. ¿Qué edad tenía el testigo cuando lo pudiste ubicar, Patricio? Abelardo Báez, cuando hablé con Claro. él, tenía unos 82 o 83 años por ahí. Wow. Y cuando Wow. vivió esto en Isla Robert tenía 18, está 18, muy sí. joven. Muy jovencito, sí. Al que también pude ubicar y que no lo menciono ahí en el libro fue a un hijo de Adofachi, de Juan Héctor Adofachi, que era Ya, el sargento de la Armada, que fue uno de los testigos, pero Adofachi había fallecido hacía años ya, entonces no hubo caso de poder ubicarlo. Y lo otro que es importante en este caso, que tampoco lo menciono ahí, es que uno de los testigos, que fue el profesor Jorge Moder, sí, una vez habló para la televisión, dio testimonios para el Canal 13, pero como él no quería que se diera a conocer su identidad, lo hizo de espaldas. claro. Entonces ese fue como unos programas que hicieron la gente de UFO Chile, porque Jorge Moder era miembro de UFO Chile. O sea, ya. Pablo Petrovich lo conoció en persona y escuchó el testimonio de su propia boca, digamos. Wow. Y claro, Moder probablemente haya fallecido hace años, pero dejó ese testimonio que debe estar en los archivos del canal.
yo he tratado de contactar con gente del área de archivos de Canal 13 para ver si se puede acceder a ese material o si se puede comprar, pero no he Ya. podido tener una respuesta todavía. Esta cosa de la pandemia como que ha afectado mucho al funcionamiento normal, tanto Claro. ahora de la Biblioteca Nacional como de los medios de comunicación, por Oh, ejemplo. ¿verdad? Sí. Claro que sí. De los envíos, ¿para qué decir? Yo he tenido problemas con los envíos con el libro. Todavía De está hecho, esperando que te llegue tu libro. sí, yo de hecho no lo tengo. Mira, yo tengo esto, que mira el ¿Ya? libro que tengo ahí, tiene una franja que dice not for resale, que significa que no es para la reventa. No es para la reventa. Es una de las primeras printed proof que se llaman, que Claro. son pruebas impresas del Pruebas libro, que te muestran más o menos cómo va a quedar, pero el libro así como lo tienes tú ahí, yo todavía no lo tengo. Bueno, Está sin en duda. Chile, pero no me ha llegado lo- todavía no porque han han tenido logrado. problemas, no sé si con aduana o alguna Seguro, cosa así, seguro. pero han Oye, demorado. y con respecto, ¿sabes qué? Otra cosa que a mí me sorprendía de tu trabajo, porque este trabajo es eminentemente periodístico y se nota en todo lo que tú hablas, en todos los casos, cómo te contactas con la gente y todo. Y por ejemplo, yo, bueno, en mi carrera profesional en algún momento trabajé en ventas. Y una de las cosas que detestaba de trabajar en ventas es cuando te cierran las puertas en la cara y no quieren hablar contigo, puesto que el umbral de frustración que tiene el individuo realmente se ve afectado por eso. ¿Tú cómo manejas ese punto, seguir enganchado en la historia, digamos? Aquí tú mencionas en el libro que hubieron momentos en los cuales los testigos simplemente te dijeron no quiero hablar con usted, ya no me llame nunca más. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo manejas tú personalmente? Me acostumbré un poco a eso cuando hice la investigación para La Noche de los Centinelas. Ya. Si tú has visto ese libro, yo logré entrevistar a Armando Valdés y a 3 de los conscriptos. Sí. Pero hubo 4 conscriptos con los que yo no pude tener una entrevista como hubiera deseado, una Ya. entrevista como cara a cara, sino que a ellos los contacté por teléfono, hablamos un poco, pero no quisieron acceder a ser entrevistados como en profundidad, pese a que nunca negaron que haya ocurrido el caso, al contrario, ellos reafirmaban que habían tenido la experiencia OVNI y todo eso, pero no quisieron acceder a darme una entrevista. Entonces eso es muy frustrante, pero no hay nada que hacer, o sea, uno no puede obligar a un No, testigo, a una persona a colaborar, y cuando pasa eso, uno tiene que seguir, tiene que buscar al próximo testigo o tratar de buscar alguna documentación como para tratar de armar la historia. Te pongo el caso de uno de mis capítulos favoritos del libro, que es el capítulo 6, que ya. de hecho lo puse a disposición de todos los interesados para que descarga gratuita, en un PDF, que es Pánico en Pampa Soledad, que Así es sobre el es. caso este de los artistas del año 74 en el norte, de Tito Fernández, Marcelo, Gloria Benavía, Jorge Cruz y Pati Y la Pati Chávez. Chávez. Aquí, Chávez. De ese caso, de los 5, al único que pude entrevistar en persona, y hace tiempo, por ahí por el año 2006, fue a Jorge Cruz. Claro. Todos los demás como que traté en algún momento de contactarlo y con ninguno pude lograr concretar una entrevista presencial. Marcelo, por ejemplo, me decía, Marcelo, no, si ya hablaste con Jorge Cruz, no necesitas hablar conmigo porque te voy a contar lo mismo, estábamos juntos. Es como lo que me ha dicho él. Claro. A Gloria Benavía hablé con el representante, que es su hijo, pero nunca Ya. pudimos concretar, en realidad por temas también de agenda de ella, una entrevista. A Tito Fernández traté de contactarlo a través de algunos representantes suyos, pero nunca me contestaron siquiera, porque era justo en el momento en que él estaba realmente fondeado, cuando estaba con todos estos problemas legales, después Claro. de que fue acusado de abuso sexual y eso. Y a Pati Chávez ni siquiera pude encontrar un contacto de ella. Entonces, ¿qué es lo que hice para ese caso en particular? Usé las declaraciones de Jorge Cruz, que él me dio cuando lo entrevisté, pero al mismo tiempo busqué declaraciones que los demás hubieran dado en otros medios. Correcto. Declaraciones que dieron a diarios, por ejemplo. Por ahí por el 83 hicieron un especial en el diario La Tercera, Ya. donde, en una serie que tenía que se llamaba Los Extraterrestres, donde los juntaron a todos. Entonces saqué de ahí información, saqué información de declaraciones relativamente recientes de Marcelo en el programa Mentiras Verdaderas. ¿Sabes qué? Y Yo te todo iba a eso yo lo preguntar cito. a eso. Yo creo que nunca antes había escuchado a Marcelo de todo ese grupo hablar del caso. No sé si estaré equivocado, pero no recordaba, no tenía como en la retina
tener, digamos, la versión que Marcelo contaba de esto. Sí recuerdo, por ejemplo, el programa OVNI a la Pati Chávez, recuerdo a Tito Fernández, creo que Gloria Benavides no participó en ese programa. No. Posteriormente, Jorge Cruz sí. claro, Jorge Cruz sí, y Sí. posteriormente aparece ella hablando acerca de esto y de un supuesto segundo encuentro que ella había Claro. tenido. Entonces, Pero, eso fue lo que hice, como que los demás no quisieron Claro. o no pudieron darme entrevista, pero yo busqué declaraciones que ellos hubieran dado. Marcelo había dado declaraciones anteriormente, pero yo creo que Ya. no tan en detalle como las que dio en Mentiras Verdaderas. sí, Y a mí me interesaba tener declaraciones de Gloria Benavides y encontré una que es relativamente reciente, como el año 2017, en el programa El Cubo de Chilevisión. Entonces, agarré todas estas declaraciones que encontré, todos estos testimonios. Tito Fernández, para que vean cómo es la cosa, que también habló con el programa OVNI, ujú. fue entrevistado por la gente de CIFAE, del grupo famoso CIFAE de Eric Martínez, Tal que cual. está como la entrevista está en YouTube, y en esa entrevista Tito Fernández lee completa la entrada que él escribió en su diario En el de libro lo de que había madera, En pasado. el libro, sí. Claro, Libro de madera. entonces yo de esa entrevista que le hizo CIFAE, donde él cita su entrada completa, de ahí saco también información, entonces saco de distintos lugares, incluyendo las declaraciones que me dio en forma presencial Jorge Cruz, y a partir de eso armé ese relato. Y claro. creo que quedó bastante bien y quedó divertido incluso y toda la cosa. Entonces, en el fondo eso, lo que hago en este libro es recoger relatos. Claro. Todos estos son relatos ufológicos Tú mencionas que la ufología no es el estudio de los ovnis. claro, la ufología es el estudio de los reportes de Exactamente. avistamientos de ovnis. Exactamente. Entonces no estudiamos ovnis, estudiamos reportes que alguien hace sobre algo que vio. En el fondo Claro. lo que estudiamos es a los testigos. Es a ellos a los que tenemos nosotros que acceder a su relato, conversar con ellos, tratar de ver qué pasa, si están contando la verdad, si están mintiendo. Y yo creo que en la menor parte de los casos tenemos algún tipo de prueba fotográfica, de video. Ahora hay más, claro, porque todas las personas prácticamente tienen en el bolsillo un aparato, una cámara fotográfica, una filmadora en los teléfonos, pero la verdad es que yo incluso me he empezado a cuestionar últimamente qué es un caso OVNI. Sí, He llegado a claro. cuestionarme eso, porque para mí, al final, el caso OVNI es un relato que alguien hace de algo que vio. Es como los relatos de los casos que se cubren acá, son de 1956 a 1998. Y los relatos que yo llamo de la gran ufología, de la década de los años 60 y 70, se caracterizaban por ser grandes historias, pero que no tenían ninguna prueba física. O a lo Claro, más tenían claro. como las huellas en el suelo o algo así. En cambio, como que la narrativa ahora cambió y ahora en vez de llegar una persona contándote un caso de avistamiento o de encuentro cercano, llegan con una foto o con un video, por ejemplo, y te dicen, oye, mira, yo estaba de vacaciones o de paseo en el embalse del Yeso y sacamos unas fotos y cuando llegamos a la casa y las revisamos, apareció este objeto atrás y sale una cuestión así medio borrosa que después de analizarla de repente aparece que fue un insecto o un ave en movimiento. Entonces, por el Claro. movimiento, como que tienen un aspecto más alargado, un aspecto Atrás, extraño, claro. pero resulta ser una cosa convencional. Entonces, yo Exacto. últimamente he llegado a preguntarme eso: ¿qué es un caso OVNI? Para mí, el caso OVNI es el que se origina con un avistamiento y un relato de un avistamiento. Mm. Ahora, el caso de esta persona que te presenta una foto de algo que se dio cuenta después, pero que en ese momento no lo vio, para mí, y estoy hablando de forma totalmente personal, eso no es un caso OVNI. Es Ya. una cosa que Es una anomalía curioso, qué sé fotográfica yo, pero nomás. claro, pero al final resulta ser un pájaro, un insecto. Eso Sí. para mí no constituye un caso OVNI. El caso OVNI constituye un relato Sí. de un encuentro cercano. Y eso también es importante. Para mí un caso OVNI, los encuentros cercanos, algo realmente de alta extrañeza. O sea, el puntito o la luz en el cielo, la distancia, eso para mí es prácticamente irrelevante. Podríamos decir, Patricio, que tú eres un adelantado en Chile, y lo voy a explicar por qué. En Europa, hoy en día existe una corriente de algunos ufólogos considerados más serios, que en realidad generan una separación de lo que es el fenómeno y hablan de que el fenómeno de los ovnis directamente
ya dejaron de pertenecer a las fotografías, a los videos donde se muestran cosas que en realidad son casi imposibles de comprobar. Y justamente tiene relación ahora con este tipo de encuentros. Ya se pasó, digamos, un paso más adelante en Europa y tal como lo explicas tú, tal cual como lo explicas tú, en Europa existen ya ufólogos que están descartando todo este tipo de, entre comillas, evidencia, porque no existe prácticamente forma de poder comprobarlo. Ahora, ya que estamos hablando de ovnis en Chile, y como tú vives en Santiago igual que yo, existe un caso que es tremendamente interesante, del cual entiendo que los protagonistas estuvieron mucho tiempo extraviados, y es el caso de la quebrada de Macul. Para este caso, ¿cómo pudiste también llegar a los protagonistas? Mira, fue difícil. Estuve buscando a los Hernández durante harto tiempo. Yo sabía que don Alejandro había fallecido en el año 2014. Ah, ok. Nunca pude hablar con él, Ya. pero logré dar con el contacto a través de Twitter de Alejandro Hernández Lemus, que es hijo de uno de los protagonistas y el hermano menor del otro testigo, que era Robinson Hernández. ¿Qué pasa con Alejandro Hernández? Que él es conocido, se ha hecho conocido por ahí en matinales, ha salido en la televisión porque él es como practicante del Reiki. Ah, ok. Entonces, claro, él tiene como seguidores y contactos con los medios. Él en algún momento trató de contactarme con Robinson, me dijo que él era muy reticente a hablar sobre el tema con la gente, como que no le gustaba. Me dijo, mándale un audio y yo se lo hago llegar, a ver si te responde, si accede. Le envié el audio, nunca me respondió, entonces la cosa como que quedó ahí. Y después, buscando, logré contactar a una hermana de ellos, Mónica, y ella fue muy amable. Me dijo que ella le gustaría que su hermano hablara del tema, que había sido una cosa importante, qué sé yo, y me dio su teléfono, el teléfono de Robinson Hernández, Wow. el único testigo vivo del caso de Quebrada de Macul, que tenía 12 años cuando ocurrió, en Protagonista del 1978. caso. Claro, él Protagonista, ¿sí? fue supuestamente abducido junto a su papá y al auto en el que ellos estaban. Entonces, cuando él tenía 12 años. Ahora ya es un hombre mayor de 50 y logré hablar por teléfono con él por alrededor de 15 minutos. Hablé con él a principios de marzo del 2020 y realmente yo me sorprendí porque encontré a un hombre que me parece que era súper veraz, un tipo muy veraz, muy racional y muy razonable. Entonces, claro, yo tenía, y todavía tengo dudas sobre el caso, como que yo tenía la idea de que de repente este caso pudo haber sido una especie de invención de su padre y que él como hijo le había seguido la corriente o algo así. Pero él me dijo que no, que el caso ocurrió tal como se relató en 1978 y que él como que tenía problemas para hablar al respecto, que quizás lo iba a hacer en algún momento. Me dijo que ni siquiera a su hija le ha contado como toda la historia, pero en términos generales él confirmó todo, como que fue algo que ocurrió. Claro. Entonces, pues, ¿cuál era el motivo de mis dudas? Y lo pongo ahí también en el libro y lo comparo, que este caso supuestamente ocurrió el domingo 24 de septiembre de 1978, durante una tremenda oleada Sí. de reportes de avistamientos en el cono sur de Sudamérica, en Chile y en Argentina. Bueno, y también otros países del mundo tenían reportes de ovnis, pero hubo mucho en el cono sur de América. Y el día anterior, el sábado 23 de septiembre de 1978, habría tenido lugar el caso famoso de una abducción de dos pilotos que participaban en un rally en Argentina. Así fue. Entonces, los casos, si tú lo estudias, y yo lo puse ahí en el libro como a modo comparativo, tienen varias similitudes, de Antes. que los dos hay dos hombres, uno mayor, otro menor, y bueno, y lo comparo con otro caso anterior, ocurrió en julio del 78, también en Argentina,
donde también habrían tenido una experiencia extraña en realidad mientras andaban en auto, mientras estaban en la carretera, los Núñez, que también eran padre e hijo. Entonces los tres casos para mí tenían como varias similitudes. Yo pongo ahí que son tres casos, pero un formato. Claro, Entonces mi idea era que el caso de de los pilotos del rally supuestamente ocurrió el 23 de septiembre, pero el diario La Tercera lo publicó en portada el 24 de septiembre, que era el mismo domingo en que le pasó esto a los Hernández, en Quebrada de Macul. Entonces lo que yo pensé es que los Hernández el 24 de septiembre vieron esa noticia en titular de prensa y de algún modo como que se basaron en esa historia replicaron la historia. para crear una historia propia. Porque Claro. igual hay otros elementos que te llevan a dudar, como por ejemplo que fueron ellos mismos los que fueron al diario El Claro. Mercurio, al final salió en las últimas noticias, pero ellos fueron a contar su historia en vez de que alguien los encontrara, como que ellos fueron al diario y dijeron, oiga, ¿sabe que me pasó tal cosa? Pero al mismo tiempo hay cierto aspecto que ellos no podían revelar originalmente, había como un secreto que ellos no podían revelar todavía, que después lo revelaron en entrevistas posteriores, porque ellos lo buscaron en los años 80 para volver a entrevistarlo, y el secreto era que le dijeron que el mundo iba a perder una joya de gran valor, y pocos días después murió el Papa, Así fue. no me acuerdo cuál era, Pablo VI, Juan Pablo, no me acuerdo, Juan Pablo I o algo así, está en el libro en todo caso, pero claro, eso era lo que ellos interpretaban como este secreto que originalmente no podían revelar. Entonces, en mi opinión, hay varios elementos como dudosos, el mensaje que ellos daban también, en realidad el papá, porque el hijo no dio este mensaje, sino que fue el papá el que habló más que nada con los medios, porque el hijo habría estado como inconsciente durante buena parte de la abducción. Entonces el mensaje era como que tenía que haber paz entre los hombres, que los hombres tenían que amarse, cuidar el planeta, todos estos mensajes que uno también lo ha visto en otros casos de Suena supuestas bastante abducciones contactista, o de en cierta contactismo. forma. Mesiánico, claro. Arquetípico. Y Súper claro que arquetípico. yo para mí son mensajes como un poco cursi, un poco ridículos, entonces como que yo no decía, esta cuestión no creo que haya sido real, pero cuando hablé con Robinson, yo quedé con otra idea, o sea, me pareció un tipo muy veraz, muy serio, entonces yo creo que es un tipo, un hombre digno de crédito. Y como te digo, él está reacio a hablar sobre el tema. Yo tuve mucha suerte de poder conversar con él durante algunos minutos y yo espero que en algún momento él se decida a hablar también un poco más abiertamente sobre esto. Él mencionaba en algún momento que había tenido consecuencias bastante dolorosas en su vida por haber Sí, hecho esta experiencia pública claro, y él que en dijo cierta que, manera esa reticencia sería producto de esas situaciones. claro, dijo que en el colegio lo molestaron mucho, le hicieron mucho bullying por esto, porque claro, ellos estuvieron en los medios de comunicación y se convirtieron como en celebridades. Claro. Y al papá también, a Alejandro Hernández, padre, a él también lo molestaban en la calle, le decían cosas. Entonces ellos fueron blancos de burla y de bullying. Entonces no fue nada agradable desde ese punto de vista, desde el punto de vista como de las consecuencias. Pero en el libro yo no ahondo mucho en lo que tiene que ver con otra faceta de la historia, que quizás alguien más puede hacerlo en algún momento, que es que el hijo menor, que era Alejandro Hernández Lemus, el que practica el Reiki, aparentemente habría tenido, ya siendo mayor, algunas experiencias asociadas también con el tema de los ovnis, no sé si más como de orden contactista, y que de ahí vendría en parte su capacidad para hacer Reiki. Eso me lo explicó un poco una persona que yo menciono, pero sin nombrar su nombre porque ella me lo pidió, pero que estuvo relacionada con la familia durante mucho tiempo, y el doctor Mario Duzuel. Yo también entrevisté a Jurado, Mario sí. Duzuel, que estuvo, él es bien conocido en la ufología chilena, ha estado vinculado con agrupaciones durante mucho tiempo, y él es mucho más cercano y abierto al tema del contactismo. Claro. Y el doctor Duzuel este caso lo investigó originalmente el año 78 cuando ocurrió. Él habló con todos los protagonistas, habló con el padre, con el hijo cuando todavía era niño, y tengo entendido que él también conversó con testigos
en el diario Las Últimas Noticias, ellos mencionan y entrevistan, de hecho, a personas en la quebrada de Macul que habrían visto cuando el auto estaba descendiendo. Sí. Después de que ocurrió esto, dijeron haber visto el auto como elevado como a 1 metro del suelo, descendiendo lentamente, pero sin que fuera sustentado por nada. No vieron ni una Nada. grúa, Sí. ni una cosa arriba, nada. Estaba como el auto volando, según se publicó originalmente. Y yo traté de contactar, de ubicar a alguno de estos testigos, y logré dar con una señora que fue uno de los testigos ahí, pero ella como que me negó haber visto el auto volando. Yo igual quedé con la duda si me estaba contando la verdad o si realmente no quería saber nada del tema y por eso me lo estaba negando, pero ella negó haber visto el auto volando, pero sí dijo que el auto estaba ahí estacionado en la quebrada de Macul y que Alejandro Hernández y Robinson estaban como muy asustados. Claro. Eso sí me lo confirmó. ¿Puedo Patricio, comentar, disculpe, sí, sí. estimado, para cerrar este caso? Hasta hace poco tiempo, bueno, antes de pandemia, se estaba desarrollando en Santiago el Café Ufológico, un Café Ufológico de Santiago de Chile. Y en una edición que se hizo en el año 2019, tuvimos la visita de quien se presentó como hijo de uno de los testigos de quienes vieron bajar y descender ese vehículo. Y lo que tú comentas concuerda justamente con lo mismo que él comentaba. Ellos vieron de un momento a otro, en plena vía, ¿cierto? Un vehículo descender y ellos quedaron pasmados. Esa es la historia que le contaba su papá, y que de repente vieron el vehículo ahí y cuando de alguna forma reaccionaron, corrieron a atender a quienes estaban ahí, y ahí se encontraron justamente con este papá y con este hijo. Esa es la historia que contaba el hijo de quien había sido uno de los testigos. Sí, sí, Oye, tal como lo comentaba. ¿sabéis que dentro de tus temas, Patricio, teníamos por lo menos 2 casos aeronáuticos? Tenemos el Triángulo Negro de Cerro Moreno, clásico, un tremendo tema. Teníamos el otro que estaba ya casi al final, donde tú estabas, bueno, el OVNI del 85, por supuesto, el OVNI estrellado también. Pero ¿sabes qué? Uno de los temas que a mí me sorprendió realmente fue tu capítulo 4, escoltas no identificados. Y me sorprendió particularmente porque acá tú tienes un relato de las comunicaciones de la torre de control con el piloto, en este caso, y una cosa que me llamó la atención era también viendo cómo tú haces las similitudes, ¿no? Que existe la similitud entre estos 3 casos. Yo no podía evitar pensar que este caso en particular, en la forma en que se está desarrollando, cuando sale 1, 2, 3 luces y todo lo demás, no podía evitar pensar en la similitud con el caso Libor, en el cual teníamos como características en cierta manera similares, la progresión en que aparecen las luces, las comunicaciones que habían entre la torre de control y el piloto, y bueno, en el caso Libor fueron 6 aviones o 5 aviones, acá fue un poco menos, pero en realidad como que la forma en que se desarrollan los hechos son en cierta forma similar. No digo que sean igual, pero sí lo que me llama la atención con el tema de los, digamos, de los casos aeronáuticos, es que da la impresión de que nuestro país tiene una amplia historia que ya viene desde hace muchos años, con avistamientos los cuales tendrían historias similares entre sí y que, bueno, también como tú mencionabas, en algún momento mencionabas ahí lo difícil que era para los pilotos hablar de esto hasta el día de hoy, en el sentido de que ellos sentían que profesionalmente podían ver sus posibilidades de trabajo coartadas y bueno, en fin, más que nada era como para ver cómo ves tú esa parte que tiene que ver con casos, digamos, de carácter militar. ¿Es más fácil hacer el seguimiento por, digamos, documentos oficiales? ¿Es más difícil contactar a personas que estuvieran ligadas a este tema? Yo diría que contactar a las personas involucradas no es tan difícil porque al final va a depender de ellos si quieren hablar contigo o no. Claro. Ahora, yo creo que sí es más difícil poder conseguir documentación oficial. Por ejemplo, yo sé que yo puedo entrevistar a Danilo Catalán, que es el piloto que estaba volando el F-5 que persiguió a esta cosa en las inmediaciones de Cerro Moreno a fines de los 70. Qué grande, Roderick, ¿cómo estáis? Tremendo, Roderick Bowen.
Bueno, y Danilo me dijo que él hizo un informe, él redactó un informe, ahí lo estamos viendo, él el que está más a la izquierda en esa A foto. la izquierda. Mano a la cintura. Redactó un informe sobre el encuentro, pero ese informe yo no he podido verlo en ninguna parte, tener acceso a él. Danilo teóricamente tiene una copia del informe, pero la tiene embalada, están metidas dentro de cajas porque él se iba a cambiar de casa, y a mí me habría encantado tener acceso a ese informe, en parte porque ahí debería salir la fecha en que ocurrió esto. Porque yo no sé si tú te acuerdas, Víctor, que tengo una nota al pie de página bastante larga, Sí, donde extensa. hablo sobre el tema de la fecha, que Sí, para mí es muy sí. frustrante. Yo no sé en qué fecha ocurrió este caso, porque no hay ningún lugar donde diga la fecha exacta en que ocurrió. Algunos ufólogos por ahí han dado como erróneamente, como cierta, la fecha del 24 de mayo del 79, pero en realidad el 24 de mayo del 79 es el primer reporte de prensa que publicó la noticia sobre el encuentro de Danilo Catalán con este triángulo negro, pero el caso había ocurrido en realidad tiempo antes. Yo pude entrevistar, o sea, hablé por teléfono, en realidad con él no lo entrevisté, le hice algunas preguntas al periodista que hizo estos artículos, que era Aníbal Godoy, para La Estrella del Norte, fue el primer medio que sacó esta noticia. Fue comparable un poco al tema del caso Valdés, en el sentido de que durante varios días se publicó sobre este encuentro de los pilotos, porque hablaron de Danilo Catalán, pero después salió también una nota de otro encuentro de otros pilotos de la FACH, Oh, que ese sí había sido a fines del 78, pero en realidad el caso de Danilo Catalán, la fecha exacta, no la tenemos. Si tú le preguntas a Danilo o si ve el programa OVNI donde fue entrevistado, siempre él dice que fue entre 1976 y 1978 aproximadamente. Y teniendo a los que vivieron esa historia, que fueron Danilo Catalán, Fernando Gómez, que era como el técnico que volaba con él, encargado del radar, yo pude entrevistarlo también vía telefónica, y el general Gabrieli, Hernán Gabrieli, sí. yo lo que hice fue solicitar como las minutas de servicios de ellos y ver la época en que los tres coincidieron en la base de Cerro Moreno. Y ahí más o menos pude establecer que fue entre mediados del 76, por decirte, y 1978. Lo pongo ahí en el libro en todo caso. Pero claro, fue frustrante para mí no poder contar con la información exacta. Claro. Porque si tú te fijas en todo lo demás... Hay notas de yo pie de traté- página en lo cual tú expresas tu frustración con no tener todos los datos fehacientemente o no poder utilizar nombres que a pesar de que tú los sabes, te han pedido que no se entreguen. Sí, una soberana ridiculez usar esos nombres códigos. Una ridiculez, Operador pero 1. claro, no puedo hacerlo de otra forma. Estoy atado de manos en ese sentido. Sí. Patricio, Pero perdón, Dale, Pablito. sí, mira, lo que pasa es que a través del tiempo y esta situación que tú mismo la estabas comentando de Danilo Catalán y las otras personas que están involucradas, vamos a tener sorpresas más adelante para que tú también te enganches al programa y puedas sacar alguna conclusión al respecto. Tenemos una sorpresa por ahí para Sin ti spoiler, sobre todo. sin spoiler, Pablo. Sin spoiler, pero va para allá, va para allá. Oye, La cosa Patricio, es que, sí, perdón, eh, a lo que yo quería llevar a Patricio, en este caso, te quería llevar por el tiempo y el espacio. Primero a la biblioteca del colegio. Después pasaste a la Galería Benito, ¿cierto? En Providencia, ahí cerca de las Torres de Tajamar. En el museo, ahí en Vicuña, Maquena, el día sábado. ¿Qué es lo que hacían ahí los días sábados? nos juntábamos un grupo que se llamaba OVNI Chile. OVNI. ¿tú Aquiles perteneciste Castillo. a ese grupo? Yo pertenecí, yo estuve, mira, yo llegué ahí, o sea, sería un poco largo contar cómo llegué, porque fue una cosa tras otra. Mira, había un ufólogo que se llamaba Eugenio Bahamonde, Claro, ya fallecido conocidísimo. de Punta Arenas, Sí. que él por ahí por 1993 o 94 me parece que fue, dio una charla en Santiago, en una Ya. salsoteca en el centro que se llamaba La Movida. La Ujú. movida. Y yo de hecho hace poco subí a YouTube o en Facebook, puse un video que digitalicé, donde sale parte de esa presentación de Eugenio Bahamonde.
Entonces, en esa oportunidad, Bahamonde, ahí está, yo le decía a Don Charla, a don Eugenio Bahamonde. Bueno, entonces, Bahamonde, yo en esa época conocí a Bahamonde, ese mismo día conocí y viví por primera vez y hablé con él, con Rodrigo Fuenzalida, que yo solo lo había visto en la tele, qué sé yo. Y después me enteré que hubo mucha más gente ligada a la ufología en ese lugar ese día. Estuvo Raúl Núñez, que viajaba a Chile por primera vez en muchos años, porque él estuvo mucho tiempo en España. Correcto. Estaba la señora Liliana Núñez, que es importante para esta historia, porque yo hablé con Eugenio Bahamonde y él creo que me había dado como una tarjeta donde salía un teléfono, y esto estoy hablando del 94 o el 93, no recuerdo bien en realidad, y resulta que cuando yo era estudiante de periodismo, el año 95, Bahamonde, quise llamarlo por teléfono para ver si podía hacerle algunas preguntas por un trabajo para la universidad que yo quería hacer sobre ovnis. Y el teléfono que él me dio parece que era como algún contacto en Santiago que él tenía, que era la señora Liliana Núñez Orellana, una de las pioneras mujeres de la ufología en Sí, Chile. señor. Entonces la señora Liliana, hablamos, nos pusimos como en contacto, era la primera vez que yo conocía a más gente en Chile que estuviera interesada en estas cosas, y ella fue la que me habló de las reuniones que hacían en el Museo Vicuña Maquena los días sábados. Entonces yo fui ahí por primera vez como para entrevistar a algunas personas por el trabajo que tenía que hacer para la universidad. Así fue como llegué, pero después yo seguí yendo durante todo ese año y parte del año siguiente, el año 96 también. Entonces ahí logré crear algún tipo de vínculo, de interés común con gente que recuerdo con gran afecto. Ahí estaba Aquiles Castillo, estaba Claudio Chandía, que era el que grababa, el que hacía las filmaciones. Él hizo la filmación que yo digitalicé después y subí a YouTube. Estaba ahí Mario Valdés también, que fue uno de los que creó la portada de La Noche de los Centinelas, como que él me ayudó ahí porque él es un artista gráfico. Entonces fue como mi inicio desde mis contactos con la comunidad ufológica a nivel local. Mira, te voy a llevar a este, que es un libro que con él empezaste, JJ Benítez, ¿cierto? El caballo de Troya, que era, claro. y después te seguiste con este otro, pero tú lo vas a ver que es un libro muy antiguo, Ese que lo encontró apenas en la sé, secta del Qur'án. No, pero mira, ya, la verdad es que Caballo de Troya, yo nunca he leído un Caballo de Troya. Yo no, con los pero me libros refiero que, a JJ Benítez, fue uno de claro, tus yo, precursores. Y fueron dos después, libros que eran Los Visitantes y Terror en la Luna. Esos eran los nombres de exactamente, los libros. y los 100.000 kilómetros detrás de los ovnis. 100.000 kilómetros tras los ovnis fue el primero que yo leí de Claro. JJ Benítez, que lo compré por interés propio y lo leí por interés propio, además de las cosas que tenía que leer para el colegio. Y después, Sí, en este caso, Jack Ballet, que claro. un libro, ¿cierto? Que te dio, en este caso, eh, precursor, digo, para la noche de los centinelas. En este caso, fíjate, en esta situación, el libro me llegó por casualidad, y este libro habla de fenómenos insólitos del espacio, de Jacques Vallée. Jacques Vallée es un autor que yo he seguido mucho. Lo conocí a través de los libros de Antonio Rivera. Antonio Rivera lo mencionaba España. bastante y yo solamente tuve acceso a los libros de Vallée ahí en la Galería Véneto de Providencia alrededor del año 1997. Creo que por ese año más o menos encontré este libro que es seminal en la ufología, que es Pasaporte a Magonia. Pasaporte Y Magonia, claro, claro. también encontré ese que tiene ahí, encontré uno que se llama Los Humanoides, que es de Jacques Vallée, de Mé Michel, de Coral Lorenzen, son varios autores. Es como un libro escrito en conjunto. Quiero, Eh, quiero tomarme ahora la palabra, ya que estamos hablando de Jacques Vallée. Efectivamente, Jacques Vallée, bajo una declaración del documental que estábamos conversando al principio del programa. En el año 86. Oye, pero entre paréntesis, Claro, pero Rodri, cuando quieras, tú entras nomás. Que aquí estamos en una tertulia amigable. Así que cuando Mira, quieras, entra nomás. vamos a cerrar la entrevista con el caso donde viene Owen, pero acá la pregunta donde va Germán está muy interesante. No quisiera que perdiera el Vamos, punto. vamos con esto. sí, Jacques Vallée sale justamente nombrado en el documental de Stephen Greer, indicándose que en los años 80 él tuvo la posibilidad de poder revisar y ver, leer un documento
que describiría que la CIA estaba ejecutando un proyecto para realizar secuestros a modo de engaño, pasándolo por, de alguna forma, experiencias extraterrestres. Eso en Brasil y Y Argentina. Argentina. Ujú. Yo hice también, me imagino que Víctor también hizo la misma relación, con una declaración que tú realizaste, Patricio, en un congreso que realizaste en Capilla del Monte, donde estuvo Néstor Berlanda también, del cual usé yo, sin pedir autorización de alguna forma, utilicé una parte de esa conferencia para poder crear el video de presentación que me imagino que pudiste ver. Y con lo que tú declaras, de alguna forma concuerda con lo que dice el mismo Stephen Greer que habría dicho Jacques Vallée. ¿Te hace digamos, te llama la atención de que haya ocurrido esto? Y lo otro, ¿cómo llegaste a pensar o imaginar que pudiera haber una situación de explicación bajo esta hipótesis del caso Valdés? Mira, te lo explico. Resulta que cuando Víctor ahí se ríe que yo hablo de operador 1, operador 2, las personas que le hicieron la hipnosis a Armando Valdés, operador 1 es el que creó la tesis de que Valdés y los conscriptos habrían visto helicópteros. Yo no creía en esa tesis, como que yo decía, no creo que, y de hecho hasta ahora no creo en realidad que se hayan tratado de helicópteros. Pero yo, en el capítulo de la edición ampliada y revisada de La Noche de los Centinelas, como que especulo, esto es especulación, no es que yo crea que fue así, sino que es especulación, que yo ahí lo relacioné con otra información, que es una que dio a conocer un ufólogo estadounidense que se llama Rich Reynolds, que él tiene un blog, que es seguido por otro ufólogo, en fin, en inglés, y Rich Reynolds contó por ahí por principios del 2016, en una de las entradas de su blog, que él había conversado el año 1978 con un señor llamado Bosko Nedeljković. Nedeljković, ese era el apellido, no me podía Y acordar. Bosko Nedeljković le había contado que él había participado en una cosa como operaciones OVNI por parte de la CIA a fines de 1957 en Brasil, mientras él trabajaba para una organización que según él estaba vinculada con la CIA. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos trataban de hacer pruebas con fármacos, con psicofármacos, como para guerra psicológica, haciéndose pasar por supuestos ufonautas, o que ellos como que agarraban helicóptero y le ponían unas luces extrañas alrededor y trataban como de alguna forma de camuflarse y hacer creer que eran otra cosa, como Helmut Lammer ovnis. también hacía lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Helmut Lammer, Lammer también Claro, hizo, hay un de autor acuerdo a que él sacó en un libro de los Milabs, que él llama. los Milabs, sí, Milabs. correcto. Sí, entonces yo cuando supe de esto que le contó a Rich Reynolds, Bosko Nedeljković, diciendo que era una operación que se llamaba Operation Mirage, así operación espejismo, Espejismo. que esto se desarrolló desde fines de los 50 en países de Latinoamérica, principalmente en Brasil y Bolivia, creo que decía algo así. Nedeljković describió un caso que por lugar geográfico y por fecha, en octubre de 1957, se correlaciona muy estrechamente con el famoso caso de Vilas Boas, de Antonio Vilas Boas, la famosa abducción en que supuestamente lo agarraron al tipo, le hicieron algunas pruebas, y que fue un caso muy controvertido porque él habría tenido relaciones sexuales Tal cual. con una mujer a bordo de esta cosa. Entonces, yo ahí cuando estuve en Maipú hablando de esto, bromeé con el tema, que dije que si fue realmente la CIA o alguien que lo agarró, ojalá que haya sido realmente una mujer y no le hayan pasado gato por liebre al amigo Vilas Boas. Pero bueno, fuera, dejando de lado las bromas, a mí lo que me interesó es que si lo que dijo Bosko Nedeljković fuera cierto, y eso estaba sucediendo en 1957, ¿qué otras cosas no habrían sucedido después, en la década de los 60 y en los 70, cuando ocurrió el caso de Valdés, por ejemplo? Seguro. Entonces, ahí yo especulo, y por favor, esto es pura especulación. Sí, Yo pero hay especulo que datos, si, hay datos si- ahí.
No, espera. Que se pueden Que seguir. si se desarrolló el programa Operación Mirage durante Mirage. años, probablemente eso explicaría por qué hubo tantos casos de alta extrañeza de encuentros cercanos en la década de los 60 y los 70. Y después como que decayó eso, como que ya no hubo tantos casos espectaculares, Claro, y se explicaría efectivamente. porque era un programa que se desarrolló durante esos años y que en algún momento terminó. Entonces, más que nada, era por eso que yo vinculaba esto, pero lo que tú me dices de Jacques Vallée, Vallée puso lo que tú mencionaste sobre los documentos que él habría encontrado hablando de esto Ujú. en la cuarta parte de sus memorias. Él está publicando desde los años 90 sus libros se llaman Forbidden Science, Ciencia Prohibida, en varios tomos, el tomo 1, 2, 3, 4. El tomo 4 lo lanzó, no recuerdo si el 2019 por ahí, y ahí es donde menciona esto, sobre que habría él conseguido unos documentos que mostraban que la CIA de alguna forma como que montó operaciones OVNI o para secuestrar Ujú. gente en Latinoamérica, principalmente en Brasil y Argentina. Entonces, lo que yo te conté recién de vos con el coach, no solo yo lo tomé, sino que eso también lo agarró José Antonio Caravaca en España, Nick Redfern, que es un autor también muy prolífico, como que varios, como que pararon la oreja, y después con esto que dijo Vallée, como que varios saltamos de nuevo, y de hecho yo le pregunté a Vallée, Sí. le mandé un mail y le pregunté cuál era esa documentación que nosotros no la conocemos. Y Vallée me dijo que eso es algo que le ha incomodado durante mucho tiempo porque eso que él puso en el libro lo había escrito en los años 90, hace más de 20 años, y que durante esa época él se ha cambiado varias veces de casa y ha movido su archivo y que él no sabe realmente, no puede saber dónde está esa documentación o por qué escribió eso, como que no ha logrado encontrar, y no soy solo yo, sino que otra gente vinculada a la ufología que se ha preguntado lo mismo o que le ha preguntado a Vallée, pero hasta donde yo sé, hasta el momento nadie ha visto esa documentación y Ok. si realmente existe me encantaría verla. Me encantaría Sería tomar genial. ese punto, puesto que en el último documental que hablábamos al principio de Vallée, este señor, perdón, no de Vallée, de Stephen Greer. Stephen Greer hace la misma mención. Él va un paso más allá y dice que estas operaciones hechas de la CIA de hecho se habían logrado con ovnis fabricados por Lockheed Martin o incluso que estuviéramos usando de procedencia extraterrestre. Sin embargo, él menciona que cuando le preguntó a Jacques Vallée por los documentos, porque él lo quería incluir en este documental, Jacques Vallée se había negado a entregar la información y había culpado a la producción del documental por esta negación. Es un dato interesante. Y para ya empezar a ocupar los últimos momentos de nuestra entrevista, el último capítulo de tu libro, Patricio Busleme. Capítulo número 13. El que más me costó de todo el libro, la leyenda El del más ovni difícil de estrellado. todo, la Sí, leyenda del ovni estrellado. Y el aquí caso Paiwano. se menciona un tal Roderick Bowen en este caso. Bueno, ¿Qué tal, yo Roderick? muy bien, muy bien. Saludos a todos, ¿ah? Saludos a todos, pero El primero sobreviviente de las Moyacas. el sobreviviente de las Moyacas. Oye, quiero darle, bueno, la gente, no todos, a lo mejor han visto la entrevista que hicieron a mí sobre Paiwano y por lo tanto ahí podrán complementar por qué la historia del sobreviviente de las Sí. Moyacas, pero yo quiero primero que nada felicitar, ¿me escucho bien, cierto? ¿Se escucha? Fuerte y claro. Perfecto. Perfecto. Súper bien. Quiero felicitar a Patricio. Patricio ha hecho un trabajo de investigación en su primer libro y en el segundo extraordinario. Son casos que, emblemáticos de la historia ufológica de Chile y que tienen la cualidad de ser investigados con una responsabilidad periodística de primer nivel. Yo, ¿cómo se llama? Valoro mucho el texto los textos que ha desarrollado Patricio, y particularmente este último libro, como trata el tema de Paiwano en particular. También es sumamente interesante, hay antecedentes que yo conocía y hasta yo me sorprendo. Lo mismo me pasa con el caso de Catalán o con los casos de la Antártida, que eran casos que a mí me maravillaron desde hace mucho tiempo, ¿ya? Particularmente el de Catalán. Y ni hablar de Valdés, ¿ya? Aunque no ha sido un caso que particularmente a mí me atraiga tanto, el de Valdés, encuentro que es un caso extraordinario para Chile, que hubo mucho que indagar ahí.
Y por lo tanto, mis felicitaciones a Patricio. Yo recomiendo a toda la gente que de alguna manera o está llegando a la ufología, o se está despidiendo, o está en el medio, que adquiera el libro y que lo adquiera también por una cuestión de respeto por el autor, porque es una investigación donde Patricio ha hecho un trabajo bastante importante. Ahora, Incluso si no te gusta el tema de los ovnis, el libro igual es bueno. Es entretenido el libro, es entretenido. Te lleva por muchos pasajes, por muchas cosillas así sabrosas, y por lo tanto vale la pena leerlo. Y por otro lado, en el caso, hay una cosa que estaban conversando ustedes, yo no quería intervenir porque está tan entretenido que no querían decir absolutamente nada. Yo solo había llegado para decir chao. O sea, gracias por invitarme, aquí estoy. Estuve, Patricio, te acompañé. Bien. Pero hay un detalle interesante ahí, lo que estaban hablando recién de las potenciales pruebas militares con temas de inteligencia para confundirlos con falsos casos de ovnis. Bueno, recuerden ustedes que hay unos proyectos muy interesantes como el MK Ultra, ¿no? Y Sí. la utilización de estupefacientes y otros. Pero en el caso Valdés y esta particular tesis del helicóptero, yo una vez conversaba con Patricio, lo hablamos harto rato, de esas jornadas en que yo trato de gastar los minutos que tengo en el celular y que nunca he ocupado en mi vida. Y como tengo poca gente que llamar, llamo a Patricio y me pongo a conversar con él como una hora. Hoy en día lo estoy haciendo con Víctor. Me consta. A Víctor lo estoy haciendo sufrir un rato. De hecho, deberíamos tener un after después de este programa porque vamos a quedar con un montón de temas. Exacto, eso me parece. Pero la cuestión es que en el caso de Valdés hay un detalle puntual con el tema de los helicópteros. Y es que uno siempre en la investigación tiene que primero situarse en las cosas elementales. O sea, no puede empezar a elucubrar sin datos elementales. Y hay un dato elemental que es interesante. Los helicópteros levantan polvo, no sé si ustedes saben. Y un helicóptero sobre la cabeza, yo lo he vivido, yo lo he vivido. Okay. Un helicóptero sobre la cabeza, un pequeño helicóptero sobre la cabeza, un Bell UH, por ejemplo, ¿ya? No solo se escucha mucho, sino que se siente mucho. A mí me tocó en la base aérea McEwen en los años 96, por ahí, viajando a un seminario, poder volar en un Bell UH por Caburca, Pucón, y después tenerlo sobre mi cabeza, cerca del quincho de la base aérea McEwen, cuando estaba invitado a un asadito. Entonces, yo les puedo decir que ese mismo helicóptero en Papayuscuma, al lado de las caballerizas, habría levantado tanto polvo que supongo que nadie se hubiera tomado la mano, sino que se hubieran tenido que tapar la cara y salir corriendo los militares antes de ver cualquier luz acercándose. ¿Ya? Partamos de eso. Oye, déjame hacerte un paréntesis en eso. Patricio Burleme estuvo invitado al programa Demonios. En el programa Demonios estaba con uno de los testigos miembros de la Guardia. Y yo recuerdo que en aquella oportunidad le hice la sugerencia de que le preguntara en cámara con respecto a la posibilidad de la hipótesis del helicóptero, la cual, según entiendo, está muy relacionada con lo que sucedió después de los años 90, cuando a Valdés supuestamente se le hace una regresión hipnótica en la cual él dice que nunca estuvo hipnotizado, pero sale una historia de unas luces rojas y cascos militares. En todo caso, el testigo en aquel momento contestó que no había ningún otro sonido. De hecho, decía él recordar el sonido del arroyo que iba por atrás de la pirca donde estaban los caballos. Bueno, Patricio llevó a Valdés de vuelta a Yuscuma. ¿En qué año fue eso, Pato? Tú lo llevaste para las entrevistas de tu libro a Valdés a Pampa Yuscuma. ¿En qué año fue? Eso fue en noviembre del 2002. Y recorrieron las caballerizas y todo. Claro, y grabamos allá arriba. Está en YouTube eso. Claro, o sea, pero lo que pasa es que ahí hay una experiencia, yo por eso te digo, o sea, la investigación que Pato se ha dado y el trabajo que ha hecho, cuenta una historia y un relato que está clarito como el agua desde el punto de vista del guión del relato. Yeah. Con todas las bifurcaciones, con todo lo que puede encontrar, y por lo tanto es excepcional, pero hay que leerlo. Entonces mi parte en esta participación es decirles, compren el libro. ¡Compren el libro! ¡Lean los libros! Yo te quiero llevar a otro punto, Roderick, y esto tiene que ver con el trabajo de Pato, y particularmente con el caso Baiguano. Una de las grandes aristas que yo no había logrado nunca armar de este caso tenía que ver con los supuestos helicópteros norteamericanos que habrían participado en el Black Hawk. El Black Hawk. Y Patricio aparece con un dato increíblemente interesante en este caso al respecto. Sin hacerle spoiler, no quiero ahí el autor dirá hasta cuánto quiere compartir.
Pero el hecho de que al parecer estaban trabajando con equipos de visión nocturna hace como tan interesante la retórica de este caso que tenía que traerlo a cotación. No sé si el señor Patricio Burleme se querrá referir a eso, cómo llegó No digas esa nada, información. no digas nada. Cómo en realidad es curioso de que él llega a esa información y otras personas que supuestamente estaban ligadas con el caso, como carabineros del mismo Paiwano, no tenían idea. No De hecho, tenían Pato, idea perdón, de Pato eso. entrevistó al oficial de Carabineros a cargo de la tenencia en la fecha del caso Paiwano. Y eso también está en el libro, pero no vamos a contar Sí, más. no vamos a contar Pato, más. Que nos cuente. No, es que a mí me produjo algo de frustración eso, porque si tú te das cuenta, yo te digo que el caso de Paiwano fue el que más me costó de todo el libro, Sí, porque estuve con ese me caso consta. casi todo el año 2020 y al final probablemente sea el caso donde tengo mayor cantidad de entrevistados. Entrevisté claro. a Roderick, entrevisté a Michel Jordán, que era el grupo Ezio, entrevisté a Patricio Luis Borlone. Sánchez Perry, a Patricio Borlone, a Patricio Díaz, que es como el principal, yo diría, experto sobre el caso de Paiwano, de los ufólogos. Entrevisté a algunos testigos presenciales, a gente de la municipalidad, al alcalde que acaba de salir, que era en 2019, al alcalde que era en la época en que ocurrió esto, en el 98. Los controladores de tránsito Entonces, aéreo. Los controladores de tránsito entonces aéreo del aeródromo de la Florida. me costó mucho poder armar ese capítulo porque tenía muchos entrevistados, entonces no sabía qué poner primero, qué poner después, cómo estructurar la historia en el fondo. Y lo que hice fue que agarré los nombres de ellos y un pequeño, una pequeña frase de lo que ellos me decían de sus testimonios, imprimí esa hoja, recorté cada nombre con cada testimonio y los tiré en una mesa y empecé como a arreglarlo en una mesa como para ver, Qué entretenido, de ya. verdad, nunca había hecho eso y Ajá. para ver cómo estructuraba la historia, Un porque investigador realmente me privado, costó total. mucho. Ahora lo que ustedes hablaban de los helicópteros ha sido materia de discusión porque muchos relacionan lo de Paiwano con el desarrollo de la operación UNITAS Sí, Mm, el año bien. 98. Entonces, yo traté de averiguar si realmente coincidió. Solicité información a la Armada, a la Gobernación Marítima de Coquimbo, y finalmente ellos me dieron información respecto a UNITAS y no ajá, coinciden las fechas. UNITAS, para el 7 de octubre del 98, cuando ocurrió el caso de Paiwano, ya se había ido de las claro, costas de Coquimbo, se había ido por ahí por el 26 de septiembre, pero claro. logré hablar con controladores de tránsito aéreo del aeropuerto de La Serena, del aeropuerto de la Florida, que sí colaboraron con gente de Estados Unidos durante la operación UNITAS. Correcto. Entonces ahí está el tema del Black Hawk, él me mandó una foto que él dice que voló en el helicóptero, todo Y un detalle, eso. y hay un detalle muy provincial de unas salidas, Claro que, con funcionarios militares americanos. También es interesante leerlo, claro para que que vean salían la... ahí de joda en la noche, como que No lo eran digas, no lo digas, eran estoy amigos. diciéndolo para que lo lean, no lo digas. No, pero esas son anécdotas nomás. Y hay Sí. por lo menos 2 funcionarios, exfuncionarios municipales, que dijeron haber visto helicóptero alrededor del Cerro Las Moyacas el mismo día en que pasó esto de Paiwano, durante la noche. Entonces, claro, pero al final fue frustrante porque no logré determinar nada concreto. Porque el caso de Paiwano al final es algo que te describe harta gente, pero que vieron a lo lejos. Vieron caer Claro. algo en el cerro a lo lejos. Nadie lo vio como de cerca, al menos Oye, de los que yo pude entrevistar. y para poder ir redondeando ya, porque realmente este programa se nos ha ido muy rápido, insisto, después del programa vamos a tener que hacer un after interno, están todos invitados. Tanto Roderick, que fue testigo, como tú en tu libro, parecen casarse con la idea de que algo cayó en Paiwán, a pesar de que no pueden aseverar o digamos no han llegado a concluir qué fue realmente lo que habría caído en Paiwano y a quién, digamos, habría pertenecido. Tú en tu libro no te aventuras a dar mayor respuesta a esa incógnita, Patricio. Sin embargo, en un foro personal, ¿tú te inclinas por alguna teoría? O sea, en el libro yo digo que lo que me parece más factible, si es que realmente cayó algo ahí, que al final yo creo que por los testimonios que recogí, sí cayó algo, porque yo no estaba seguro siquiera de eso cuando empecé a investigar. Yo diría que fue una cosa relacionada con un dron, probablemente, de esa época, porque eran drones no como los que hay ahora, sino que eran cosas como más para Más uso como militar. aviones. Claro, aviones no tripulados.
Claro. o chatarra espacial o algún tipo de cosa de esa índole. Ahora, si tú le preguntas, por ejemplo, a Patricio Díaz, que es como el mayor experto en Paiwán, el que más información ha recopilado, él tiene como una teoría que apuntaría a algo mucho más exótico en su origen, ¿eh? Como que él cree que esta cosa no fueron drones, ni mucho menos, que es una estupidez que hubieran estado volando drones en esa zona cuando lo hacen, según Pato, en el desierto de Atacama, que no podían poner a un dron volando cerca de zonas pobladas y todo eso. Entonces, para él, claro, lo que se estrelló ahí fue algo probablemente de origen extraterrestre y eso, pero esa es la opinión de él. No tenemos la misma opinión, probablemente él tiene más información que yo, que la que manejo yo, pero es materia de discusión. A mí lo que me gustaría es saber si hay más información oficial por parte, por ejemplo, del ejército, que yo no conseguí esa información. Me dijeron que no tenían información al respecto, pero hay gente que dice que al otro lado del cerro se están realizando ejercicios por parte de personal del ejército. Entonces, por ahí de repente podría surgir alguna información nueva, pero yo al menos no la conseguí. Claro. Don Pablo Enríquez, ¿usted ni se acordaba de la gente del chat? Ahora vamos. Oye, ¿Ahora vamos? aquí va, mira, Uy, vamos a traer algunos saludos. Call of Free nos está saludando de acá de Quintero. ¿Quién más está por acá? Rolando Pérez Aguilera. Buenas noches a todos, saludos. Alejandro Ignacio Zamorano Cavada en este caso. Cecilia Urbina Venegas. Felipe Río Durán de Yay Yay. Mario González, Capitán UFO, que está también atento con esta transmisión el día de hoy. Mónica Bernal también nos manda saludos de Quintero. John Anthony Conejero, saludos desde la Araucanía, desde Lautaro. ¿Qué más tenemos acá? Guillermo William, Gex lo está viendo también. Rolando Pérez Aguilera, Álvaro Romero, gran piloto también, acrobático y de los otros también, ojo. Renzo Alcada, saludos desde Argentina. Leonel Codeco, Codeseo, saludos desde Copiapó, excelente tema. Buenísimo. Muchas Por gracias. acá, Germán Manrique, ¿quién es Germán Manrique que está por ahí? Marcela Varas Ribé. Álvaro Romero nuevamente da varios también algunos datos. Sari Méndez. Guillermo Olwes también nuevamente. Eliezer Andrés Villagra. Muchas gracias. Felicitaciones Patricio Busleme por la investigación profunda y seria de los casos significativos ocurridos en la historia ufológica chilena. Me encantaría leer su libro. Eliezer Andrés Villagra, te mando muchos saludos, Patricio. Ufolix también nos está siguiendo, nos está Los viendo. amigos de Ufolix. Saludos a los amigos de Ufolix y se me apagó el teléfono. Bueno, continuamos. El nivel por de acá preparación, del programa Enigmas. Pero acá tenemos la Ahí está reserva. la parte B. Sergio Ariel Bueno, Arriagada, que yo nos está viendo de ya estoy Cartagena. escuchando que el señor director está poniendo No la importa, musiquita por atrás. hagámoslo cortito. Hagámoslo cortito. Sí, por supuesto. Como decía Sergio Ariel Arriagada, desde Cartagena nos está escuchando. Jorge Loaiza López desde Punta Arenas. Catherine León desde Curacaví. Álvaro Romero también nos está, bueno, ahí dejan algunos comentarios adicionales. Hay un comentario muy particular. Guillermo Williams nos dice: por fin los encuentro nuevamente, entusiasmado con sus conversaciones y casos. Saludos desde el Iquique glorioso. Bien, qué bonito. Muchas gracias por la sintonía. ¿Sabe, don Germán Manríquez? Parece que lo vamos a ascender a usted a encargado del chat. Ese va a ser... Perfecto. Porque sí, honrado. estoy viendo que aquí hay notable abandono de funciones, como se dice en el sector público. Así que bueno, ya estamos llegando al final de nuestra conversación. Así es. Primero que nada, agradecer a Patricio Busleme por haber compartido con todos nosotros, con toda nuestra audiencia, su libro OVNIs en Chile. Ya está disponible en Amazon, tanto en la versión física como en la versión digital para poder leer en Kindle y otro tipo de bibliotecas virtuales. Solo me resta agradecerte, Patricio. Muchas gracias por estar con nosotros, tomarte el tiempo, por el buen humor y por compartir tantas
entre telones de qué fue lo que te llevó a escribir este libro y todo lo que sucedió entre medio. Definitivamente una excelente pieza de literatura ufológica nacional que creo yo también que va a estar destinada a convertirse en referente, en la misma forma en que ya es el connotado libro acerca de Valdés, La noche de los centinelas. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido muy grato, se ha pasado muy rápido hablando sobre esto. Haber hecho esto me ha permitido contactar cara a cara a Víctor en forma virtual, volver a hablar con Roderick también, que durante mucho tiempo estuvimos sin saber uno del otro, porque Andaba Roderick perdido se por la alejó vida. del tema OVNI durante mucho tiempo, claro. Anda abducido. Decían que vivía en una comunidad en Corbarbalá. No, es verdad. Hay muchas historias, pero ninguna es real. Pero, Bueno. Patricio, ¿dónde te puede ubicar la gente que desea seguirte? Estoy en Facebook, donde entro con bastante regularidad, generalmente para publicar tonterías. Últimamente he estado un poco más serio en el sentido de Sí. hacer como la promoción del libro. Pero también estoy en Twitter, estoy en Instagram, pese a mi reticencia a usar esa red social, porque es más que nada como para niñas jóvenes que salen en poses provocativas y todo, y yo no soy nada de eso, ¿no? Víctor Hidalgo tiene Instagram. OnlyFans. Claro. También. Yo veo De ciencia paso. en Instagram. ¿Qué Instagram ves tú, Patricio? Y lo que mencionaba al principio, yo también tengo un canal de YouTube, un Sí. canal Sí, que se señor. llama Ufolo Gamer, que yo soy también, me gustan los videojuegos, entonces en ese canal publico cosas, revisiones de juegos, he publicado algunas, hace tiempo no publico, quiero publicar más, pero también he publicado cosas relacionadas con la ufología. Subí, Sí, por señor. ejemplo, un programa de informe especial de 1995, creo, Sí. Sí, que es muy bien bueno. interesante. Buenísimo, Entonces, buenísimo. para mí esos son como Tesoro. De culto. documentos de- históricos. Sí. Y Es estoy de tratando de culto. conseguir más para poder subir porque creo que son de gran interés para la gente que sigue estos Claro. temas. Sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias Sí. por tu función, por lo que has hecho con tu libro. Esperamos poder tenerte en algún momento, si es que estamos tocando algunos otros casos, digamos, que hagan relación con lo que tú has estado. Y feliz de poder estar contigo cara a cara. Una mención especial, muy agradecido de que nos hayas compartido en tu página de Facebook tantos episodios del programa Enigma y de otros materiales que he compartido contigo. Eso realmente habla volúmenes acerca de la disposición que tú tienes para, digamos, ayudar en cierta forma a compartir información en tu página, que la ve mucha gente, así que muy agradecido por eso también. También. Sí, es. Don No, Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes. lamentablemente hemos llegado al final, nos quedan solamente segundos porque tenemos que dar el mando a otro programa, así que agradecerle la presencia de cada uno de ustedes, Patricio Burleme, también a Roderick por tu buena onda, también Gracias estar por con la nosotros. invitación. Víctor Roderick. Hidalgo, nos juntamos después del after, ¿o no? Y de ahí manda usted. Sí, voy a mandar una invitación Zoom, el que cae, cae. Ya, perfecto. Y Germán Mandía, por supuesto, agradecemos a nuestro director que está allá dando el final de este programa, tanto Reguén generales y la dirección técnica. Y nos encontramos el próximo miércoles, como siempre, en un nuevo programa de Enigmas. Se Buenas vienen noches. sorpresas, se vienen muchas sorpresas. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias noches, a muchas todos. gracias. Buenas noches. A través de Radio Interferencia FM 106.3 hemos presentado Enigmas, un programa de hechos inexplicables, casos paranormales, mitos, cuentos y leyendas. Temas interesantes como ovnis, OSNIs, culturas enigmáticas, civilizaciones desaparecidas y todo lo que para usted no tiene explicación. Temas analizados de una forma diferente por su conductor, el investigador Pablo Enríquez Faúndez, miembro y corresponsal de AION, Agrupación de Investigación Omniológica de Chile.